Tu fe tiene un rehén. Y esta Semana Santa le arrancaron el Santo Sepulcro al cristianismo, cerrado desde febrero. El cierre más largo en 839 años, el Santo Sepulcro no está protegido por Dios, está protegido por un pacto miserable que lleva siglos agrietándose. La metralla ya cayó sobre el techo del edificio de al lado. No es metáfora, son escombros reales sobre piedras sagradas. Reuters lo confirmó mientras tú mirabas hacia otro lado. Los misiles no respetan lo sagrado. El lugar donde millones creen que la muerte fue derrotada, hoy depende de radares, protocolos y hombres armados. Y aquí viene la humillación que casi nadie se atreve a decir. El cristianismo no pudo defender en paz su lugar más sagrado. No pudo gobernarlo, no pudo compartirlo, no pudo ni siquiera abrir su puerta sin pelear. Por eso la tumba de Cristo no se sostiene sobre unidad, se sostiene sobre arbitraje, sobre miedo, sobre equilibrio forzado. No es un santuario, es un rehén por el que pelearon imperios, un rehén que las iglesias se repartieron como botín, un rehén cuya llave terminó en manos ajenas porque sus propios guardianes no dejaron de despedazarse entre sí. La puerta de la tumba de Cristo no la abre un obispo, la abre un musulmán, desde 1187, por decisión de Saladino, porque era la única forma de impedir que los propios cristianos se mataran por entrar. Y mientras tú pensabas que Jerusalén guardaba un símbolo de paz, lo que guardaba era una bomba diplomática con 2000 años de retraso, porque el Santo Sepulcro nunca fue solo una tumba, fue un trofeo. Y cuando entiendas quién lo quiso controlar, quién lo dividió y por qué hoy vuelve a estar en la línea de fuego, vas a entender algo peor. Si ni este lugar está a salvo, entonces tu mundo ya no tiene límites. No empezó como un santuario, empezó como un problema, una tumba incómoda, un recuerdo peligroso, un símbolo que Roma no podía controlar, todavía. Durante siglos, ese lugar no fue protegido, fue ignorado, enterrado bajo capas de olvido y poder, porque Roma entendía algo que hoy seguimos ignorando. Los símbolos no se destruyen, se administran. Constantino no encontró una tumba, encontró una oportunidad. El emperador que legalizó el cristianismo entendió que no bastaba con permitir la fe, había que poseer su centro. Mandó construir una iglesia, no una pequeña, una monumental, visible, innegociable. Porque quien controla el lugar donde ocurrió la historia, controla la historia. El Santo Sepulcro dejó de ser una tumba el día que un emperador decidió que debía convertirse en prueba visible de su poder. A partir de ese momento, el sepulcro ya no pertenecía a los creyentes, pertenecía al sistema. En el año 326, la emperatriz Helena mandó excavar Jerusalén entera. Lo que encontró estaba enterrado bajo un templo romano, construido décadas antes, precisamente sobre ese sitio, para borrar cualquier memoria cristiana. Nadie verificó nada, nadie cuestionó nada. El poder necesitaba el símbolo. Y el símbolo apareció exactamente cuando el poder lo necesitaba. Cuando un lugar concentra poder, deja de atraer fe, empieza a atraer ambición. No importa el siglo, no importa la bandera, todos quieren lo mismo, la tumba. La defienden, la reclaman, la arrebatan, y si hace falta, matan por ella. La guerra por el Santo Sepulcro no fue un accidente, fue la consecuencia lógica. Pero antes de que llegaran los ejércitos, llegó algo peor. Llegaron los que decían protegerlo. Si te gusta este tipo de historia, la que muestra el poder sin maquillaje, en este canal tienes más episodios donde el imperio no se ve, pero manda. ¿Cómo es posible que los guardianes de la fe fueran su peor amenaza? El primer cruzado que gobernó Jerusalén no se llamó rey, se llamó a sí mismo defensor del Santo Sepulcro. No fue humildad, fue un mensaje calculado. Godofredo de Bouillon rechazó la corona de oro argumentando que no llevaría ese título en el lugar donde Cristo portó una corona de espinas. Tomó el título de Advocatus Sancti Sepulcri, protector del Santo Sepulcro. Un hombre que acababa de masacrar una ciudad entera, rechazó la corona por devoción. Eso no es fe, es política envuelta en fe. El 15 de julio de 1099, Jerusalén cayó. Fue una masacre brutal. Alrededor del monte del templo la sangre fluía hasta los tobillos. No solo murieron musulmanes, una sinagoga fue incendiada con los judíos atrapados dentro. El cronista medieval Guillermo de Tiro lo registró.
Era imposible mirar el número de muertos sin horrorizarse, y cuando no quedó nadie más que matar. Los jefes del ejército se dirigieron en procesión al Santo Sepulcro, de la masacre a la oración. Eso es lo que el poder hace con la fe. La usa como destino final de sus actos más brutales. Pero antes de que existiera esa masacre, alguien tuvo que convencer a decenas de miles de personas de que matar era sagrado. Ese alguien fue el Papa Urbano II. En el Concilio de Clermont en 1095, prometió remisión de los pecados para quienes acudieran. La multitud respondió con gritos de Deus lo vult, Dios lo quiere. 3 palabras que convirtieron el asesinato en virtud. 3 palabras que enviaron a cientos de miles a morir por una tumba. El único triunfo relevante de más de 2 siglos y 8 cruzadas fue la toma de Jerusalén en 1099. Las otras 7 fracasaron. 200 años de guerra santa, cientos de miles de muertos. Y al final, el Santo Sepulcro volvió a manos que no eran cristianas. Toda esa sangre. Para terminar exactamente donde empezaron. La fe no detuvo la guerra usó la fe. Y la toma de Saladino en 1187 fue casi pacífica comparada con la de 1099. Sus habitantes pagaron un rescate, pero no fueron masacrados. El hombre que devolvió Jerusalén al Islam lo hizo con más orden que los que la tomaron en nombre de Cristo. ¿Quién tiene más derecho a guardar la tumba, el que la conquistó con sangre o el que la administró con orden? Cuando los cruzados se fueron, el problema no se fue con ellos, solo cambió de forma. Porque el mayor enemigo del Santo Sepulcro nunca fue el Islam, ni Roma ni los persas, fue el cristiano de al lado. 6 iglesias distintas, un mismo edificio y una sola tumba. Griegos ortodoxos, católicos romanos, armenios, coptos, etíopes, sirios. 6 tradiciones, 6 lenguajes litúrgicos, y todos convencidos de que ese lugar les pertenece más que a los otros. ¿Qué podía salir mal? Todo. Según el informe del Comité Especial para Palestina de la ONU de 1947, un documento diplomático no religioso, las disputas por el Santo Sepulcro habían generado durante siglos perturbaciones e intranquilidades de todo género, y habían contribuido a la enemistad y a la guerra entre grandes potencias. La ONU, en pleno siglo XX, todavía tenía que incluir la pelea por una tumba en sus informes de seguridad internacional. Eso no es historia medieval, es historia viva. Para detenerla se inventó el mecanismo más absurdo y más necesario que existe, el status quo. Nació en 1757 cuando el sultán otomano Osmán III, un gobernante musulmán, tuvo que firmar un decreto para detener los combates entre comunidades cristianas estallados dentro del Santo Sepulcro durante la Semana Santa. El decreto dividió el edificio en parcelas. Cada iglesia recibió su espacio, sus horarios, sus rutas de procesión. Cualquier cambio requería unanimidad de las 6 comunidades. Un sultán islámico tuvo que reglamentar por decreto cómo se comportan los cristianos dentro del lugar más sagrado del cristianismo. El status quo fue ratificado en el Tratado de París de 1856, el mismo que puso fin a la Guerra de Crimea, un conflicto que tuvo entre sus causas el robo de una estrella de plata del pesebre de la Basílica de la Natividad, una guerra entre Rusia, Francia, el Imperio Otomano y el Reino Unido. Cientos de miles de muertos por una estrella en un pesebre. Cuando los símbolos sagrados se convierten en propiedad, las guerras no necesitan mejor excusa. Pero lo más perturbador del status quo no es su origen, es lo que produce. Cuando las reglas son tan rígidas que no pueden cambiar sin unanimidad, lo que se congela no es solo la propiedad, se congela el tiempo. Una escalera de madera lleva más de 170 años apoyada sobre el alféizar de una ventana en la fachada principal del Santo Sepulcro. Nadie la puede mover, nadie sabe de quién es la cornisa donde apoya. Y así lleva siglo y medio, inamovible. Símbolo perfecto de la incapacidad de sus custodios de ceder ni un centímetro. En 2002, un monje copto movió su silla unos centímetros para escapar del sol. Los monjes etíopes lo interpretaron como violación de territorio. 11 personas terminaron hospitalizadas. En 2008, griegos y armenios se enfrentaron a golpes durante la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. 2 monjes salieron esposados por soldados israelíes, sacerdotes de la iglesia más importante del cristianismo, sacados a la fuerza por soldados de un estado judío, por pelear dentro de la tumba de Cristo. La fe une, la administración del poder divide, siempre.
¿Quién termina administrando la paz cuando quienes deberían guardarla no pueden dejar de pelearse? La puerta del Santo Sepulcro, la única entrada al lugar más sagrado del cristianismo, no la abre ningún obispo, no la abre ningún papa, la abre un musulmán. Cada mañana a las 4 en punto, Adeb Judé sale de su apartamento en Jerusalén y camina hacia el Santo Sepulcro. Lleva una llave de hierro negro, de 30 centímetros de largo y 250 gramos de peso. Tiene más de 800 años. Ha pasado de padre a hijo desde 1187. Cuando llega, se la entrega a Wajih Nusaybe, representante de otra familia musulmana. Nusaybe golpea la puerta. Desde adentro, un sacristán cristiano asoma por una mirilla, verifica quién llama y pasa. A través de una trampilla, una pequeña escalera de madera. Nusaybe sube, introduce la llave, gira, baja, devuelve la escalera, y el lugar más sagrado del cristianismo queda abierto, cada día del año. La familia Joudé custodia la llave desde que Saladino se la entregó en 1187. Conservan 165 decretos originales que certifican ese derecho. El primero data de 1570. Reconocido en el artículo 9 del Tratado de París de 1856 y confirmado por todos los poderes que gobernaron Jerusalén desde entonces, sultanes otomanos, el general británico Allenby en 1917 y el Estado de Israel en 1967. Pero aquí viene la pregunta que nadie hace en voz alta. ¿Por qué Saladino tomó esa decisión? La historia oficial dice que fue un gesto de generosidad. Eso es verdad. Pero es solo la mitad. Saladino comprendió algo que los propios cristianos no habían podido resolver en siglos, que si la llave quedaba en manos de cualquier comunidad cristiana, la guerra por su custodia nunca terminaría. La llave no se entregó a un musulmán por devoción, se entregó a un musulmán para detener una guerra entre cristianos. En 1967, cuando Israel conquistó Jerusalén en la Guerra de los 6 días, los comandantes israelíes le ofrecieron a las comunidades cristianas hacerse cargo de la llave. Por primera vez en 800 años, los guardianes podían ser cristianos. Todas las denominaciones llegaron a un acuerdo, la única vez que se pusieron de acuerdo en algo para rechazarlo. Según declaró Wajih Nusaybe al diario El País, estaban muy contentos de cómo se estaban haciendo las cosas. 8 siglos de custodia musulmana. Y cuando tuvieron la oportunidad de recuperarla, la rechazaron, porque todos sabían lo mismo que sabía Saladino. Entregarla era abrir otra guerra. A veces, la única forma de conservar lo sagrado es sacárselo de las manos a quienes juran defenderlo. ¿Qué ocurre con la llave cuando ya no hay equilibrio que sostener? Todo lo que has escuchado hasta ahora podría parecer historia. No lo es. El 28 de febrero de 2026, el Santo Sepulcro cerró sus puertas. No por restauración, no por pandemia, por misiles. El gran portón nunca había permanecido cerrado tanto tiempo de forma continua. Ni las cruzadas lo lograron, ni la peste negra, ni 2 guerras mundiales, ni el COVID. La guerra con Irán, sí. El 16 de marzo, fragmentos de un misil iraní interceptado cayeron sobre la ciudad vieja de Jerusalén. Impactaron cerca de la escuela primaria de la Custodia de Tierra Santa, la institución franciscana que custodia los santos lugares desde el siglo XIII, junto a la puerta de Jaffa. El edificio estaba vacío. No hubo heridos, por centímetros. El padre Ibrahim Faltas, director de esas escuelas, salió a hablar como testigo. Cuando oímos las sirenas, las niñas empezaron a llorar, al igual que los profesores. A partir de ese momento, la escuela permaneció cerrada. Hasta unos días antes, las aulas eran un lugar lleno de color y vida. Y luego agregó, son trozos de metal pesado que pueden matar y destruir. Afortunadamente, la escuela no estaba abierta. Habría sido una tragedia. Habría sido una tragedia. 4 palabras que resumen lo que el pacto frágil evitó por centímetros. Pero aquí está el dato que nadie reportó. 2000 años peleando por controlar ese kilómetro cuadrado. Y nadie construyó un refugio adecuado. En el oeste de Jerusalén existen cientos de refugios públicos y privados. En el este, donde vive el 40% de la población palestina, hay apenas 51. Ninguno es público. 0. El lugar más sagrado del mundo para 3 religiones. Sin protección suficiente para los vivos que lo habitan. Eso no es un fallo logístico. Es la prueba más brutal del fracaso de 2 milenios de custodia.
y el misil no solo rozó el Santo Sepulcro. Los fragmentos cayeron también cerca de la explanada de la mezquita, Al-Aqsa, la tercera mezquita más sagrada del Islam, y del Muro de las Lamentaciones, el sitio más sagrado del judaísmo. Un solo misil, 3 religiones en el radio de destrucción. No es coincidencia geográfica, es la arquitectura de un detonador. El 28 de septiembre del año 2000, Ariel Sharon caminó por la explanada de las mezquitas. No disparó, no destruyó nada, solo caminó. Esa caminata desencadenó la segunda intifada con más de 4.000 muertos. Una sola visita, sin tocar un ladrillo. Así de frágil es el equilibrio cuando un símbolo sagrado se convierte en territorio disputado. Mientras tanto, en Roma, el Papa León XIV, el primer pontífice americano, el hombre que preside la primera Semana Santa sin el Santo Sepulcro abierto en siglos, pidió el alto el fuego en su Ángelus del cuarto domingo de Cuaresma. Roma rezando, Jerusalén recibiendo metralla. La oración no detuvo los misiles. ¿Crees que hay lugares en el mundo que la guerra debería respetar? ¿O eso ya es solo una ilusión que nunca existió? A estas alturas ya no es un misterio. El patrón se repite con la exactitud de una condena. Roma lo sepultó. Constantino lo desenterró para usarlo. Los cruzados mataron por él. Las iglesias lo fracturaron. Saladino le arrancó la llave al conflicto cristiano porque era la única forma de que no se destruyeran entre sí. Y en 2026, la metralla cayó a metros de la tumba y nadie, en 2000 años, había construido un refugio. ¿Qué dice eso de nosotros? Este no es un problema medieval, es un problema humano, permanente, y está en todas partes. El Santo Sepulcro no es único por lo que contiene, es único por lo que revela, que los seres humanos no solo peleamos por tierra, por recursos, por poder. Peleamos por el derecho a decir que somos los custodios del significado, que nuestra versión de lo sagrado es la correcta, que la legitimidad que emana de ese lugar nos pertenece a nosotros y no a los otros. Eso es lo que se disputó ahí durante 2000 años, no una tumba. Autoridad. La autoridad de hablar en nombre de Dios, de presentarse ante millones como el guardián legítimo del punto más sagrado de la historia cristiana. Y cuando esa autoridad vale lo suficiente, los hombres matan por ella con la misma naturalidad con la que rezan. La estabilidad del Santo Sepulcro nunca dependió de la unidad cristiana, dependió de impedir que un solo actor, imperio, iglesia o Estado, lo convirtiera en propiedad exclusiva sin provocar una guerra mayor. No fue fe lo que lo sostuvo, fue el miedo mutuo a las consecuencias de perderlo. Eso tiene un nombre, no es paz, es contención. Y la diferencia entre las dos es brutal. La paz construye, la contención solo pospone. Durante siglos, la contención funcionó. Los decretos otomanos, el status quo, la llave en manos ajenas, los tratados internacionales, todo ese andamiaje sirvió para que el edificio no colapsara. Pero el andamiaje no es el edificio, es el sistema de soporte de algo que nunca terminó de construirse. Y en 2026 quedó expuesto lo que el andamiaje siempre ocultó, que debajo de los tratados y los decretos y las llaves no había unidad. Había un equilibrio tan frágil que un misil interceptado, que ni siquiera llegó a estallar, fue suficiente para cerrarlo 839 años después de la última vez. Piénsalo así. El lugar donde millones de personas creen que la muerte fue vencida, fue detenido por el miedo a morir. No por devoción, no por acuerdo, por miedo. Si 2000 años de custodia, con todos sus imperios, sus tratados, sus guerras y sus llaveros, no fueron suficientes para garantizar la seguridad del símbolo más importante del cristianismo. ¿Qué nos dice eso sobre la capacidad humana de proteger lo que dice valorar? La respuesta incómoda es esta. Somos extraordinariamente eficientes para administrar el conflicto alrededor de lo que amamos, y extraordinariamente torpes para resolverlo. El Santo Sepulcro no es la excepción. Es el ejemplo más antiguo y más visible de esa torpe eficiencia. Está ahí, cerrado, esperando que el equilibrio se restaure, como siempre ha esperado. Porque la tumba no necesita que la cuiden. Lleva 2000 años sobreviviendo a quienes dicen protegerla. La pregunta no es si el Santo Sepulcro volverá a abrir. Seguramente lo hará. La pregunta es qué habremos aprendido cuando lo haga. Y la historia, que en esto no miente, sugiere que la respuesta es nada. Absolutamente nada. A menos que esta vez sea diferente. Y eso depende de ti. Esto es Reloj Histórico.
Sigamos explorando las historias que el tiempo quiso ocultar.